Buenas estudiantes. Nuevamente con el profesor John para desarrollar un nuevo contenido en matemática en nuestro segundo curso. Para hoy tenemos lo que es el determinante, su concepto y los métodos para el cálculo, que son el de Sarrus y el de Laplace. Las capacidades que veremos serán: utiliza el vocabulario y la notación algebraica adecuados al contexto, utiliza distintos métodos en el cálculo del determinante de matrices cuadradas de segundo y tercer orden. Los indicadores serán: interpreta el concepto de determinante, calcula el determinante de una matriz cuadrada de orden 2, aplica algoritmos y propiedades de las operaciones para calcular el determinante de una matriz cuadrada de orden 3 utilizando el método de Sarrus, y aplica algoritmos y propiedades de las operaciones para calcular el determinante de una matriz cuadrada de orden 3 utilizando el método de Laplace. Ahora, para empezar, para ir recordando los elementos que entran en juego en una matriz, vamos a hacer un pequeño juego que consistirá en la formación de grupos, 3 grupos de alumnos, y a cada uno de ellos se les asignará una matriz. De estas matrices tendrán que responder a los cuestionamientos siguientes. Al grupo 1 le fue asignada la matriz B y debe responder cuál es el orden de la matriz, cuáles son los elementos de la diagonal secundaria, cuál es el elemento A sub 1, 2 y el 0, qué ubicación tiene dentro de la matriz. Ellos respondieron que el orden es de 3 por 3, que los elementos de la diagonal secundaria son el menos 3, 7 medios, el 1, el elemento A sub 1, 2 es el 5 y el 0 es el elemento A sub 3, 2, que corresponde a la tercera fila, segunda columna. Todo esto está correcto. Al grupo 2 le fue asignada la matriz C y deben responder las mismas preguntas de acuerdo a esta matriz C. Respondieron que el orden es de 3 por 3 y los elementos de la diagonal, en este caso principal, son K al cubo, pi sobre 2, 1. El elemento A sub 3, 2 es el número 5 y el 0 es el elemento A sub 2, 1. Es decir, está ubicado en la segunda fila, primera columna. También está correcto. Y al grupo 3 finalmente se le asignó la matriz A y respondieron que el orden de la matriz es de 2 por 2. Los elementos de la diagonal principal son m menos n y el elemento z. El elemento A sub 2, 2 es el elemento z y el 0 es el elemento A sub 1, 2, es decir, en la primera fila, segunda columna. Bien, habiendo retroalimentado estos conceptos que son importantes para lo que vamos a ver, nos adentramos entonces a desarrollar el contenido del día de hoy. El determinante. ¿Qué es el determinante? El determinante es nada más que un número que está asociado a una matriz cuadrada y ese número se puede calcular. Depende del conjunto numérico al que pertenezcan los elementos del conjunto. Podrán pertenecer a los números enteros, a los números reales o a el que corresponda. Para empezar, veamos cómo denotamos lo que es el determinante de una matriz. Según el libro, según los autores, puede que diga que el determinante lo expresa de esta manera: determinante entre paréntesis el nombre de la matriz. Otros colocan 2 barras verticales a ambos lados y otros colocan la D de delta, la letra griega delta, determinante de A. Nosotros utilizaremos la segunda nomenclatura. Bien, para el cálculo del determinante de una matriz de segundo orden, empezamos con esta matriz y tenemos que tener bien claro cuál es la diagonal principal, cuál es la diagonal secundaria, como vimos en el juego anterior. Y tenemos que nuestra diagonal principal es la que nos indica la flecha verde, cuyos elementos son 3 y 4. Y la diagonal secundaria, la que nos indica la flecha naranja, que son los elementos menos 2 y 5.
porque para calcular el determinante de esta matriz, que lo expresamos de esta manera, hacemos el producto de los elementos de la diagonal principal y a este producto le restamos el producto de los elementos de la diagonal secundaria, que son menos 2 y 5. Efectuamos las operaciones indicadas y nos da como resultado 22. ¿Cuál es la utilidad de un determinante, de calcular o de saber calcular el determinante? Más adelante veremos en los próximos contenidos que la utilidad principal es para resolver sistemas de ecuaciones, ya sea de 3 ecuaciones con 3 incógnitas, 4 ecuaciones con 4 incógnitas, depende de la cantidad de incógnitas que tengamos. Bien, ahora otro caso que se podría presentar es, por ejemplo, tenemos una matriz en la cual está entre sus elementos una incógnita, en este caso la x, y nos pide calcular el valor de la x sabiendo que el valor de su determinante es igual a 14. Expresamos el determinante de esta matriz B, realizamos los productos y resta correspondiente, efectuamos las operaciones indicadas y tenemos como resultado que es menos 7x, es decir, sale en función de x de nuestra incógnita. Y como por el enunciado sabemos que el determinante de esa matriz B es 14, igualamos estas dos expresiones. Despejamos la x y tenemos que el valor de la x es menos 2. Ahora vamos a pasar a calcular el determinante de una matriz de tercer orden. Esta matriz de tercer orden, su determinante, su expresión es esta. Lo que hacemos es, repetimos la primera y segunda filas debajo de la expresión del determinante que queremos hallar. Y consideramos la diagonal principal y sus paralelas y hacemos los productos correspondientes. Todos los que tengan que ver con la diagonal principal y sus diagonales paralelas se van a sumar esos productos. Segunda y tercera. Estos se van a sumar. Ahora vamos a restar los productos de los elementos de la diagonal secundaria y sus paralelas. Y la tercera es esta. Entonces, todo esto que se suma es en relación a la diagonal principal y todos estos que se restan son en relación a la diagonal secundaria. Efectuamos las operaciones indicadas y tenemos que el determinante nos sale igual a menos 9. Este es el método de Sarrus. Es un matemático francés. Y tenemos que considerar también el caso en que si no queremos repetir la primera y segunda fila, podemos hacerlo repitiendo la primera y segunda columnas, como nos indica este diagrama, atendiendo a los mismos detalles del cálculo anterior. Es decir, todo lo que sea producto de elementos de la diagonal principal y sus paralelas se van a sumar, y los que son productos de los elementos de la diagonal secundaria y sus paralelas se van a restar y tienen que salirnos el mismo resultado. Bien, ahora vamos a ver el método de Laplace. La expresión del mismo ejercicio anterior. Tenemos que considerar, por ejemplo, una fila, la primera fila, del cual elegimos el primer elemento, que es el 1, y vamos a tener en cuenta su fila y su columna. ¿Cómo lo hacemos? Hacemos el producto de ese elemento considerado por menos 1 elevado a la suma de los subíndices que le corresponden a ese elemento. Eso se llama el cofactor. Este elemento es el a sub 1, 1. Por eso elevamos al exponente 1 más 1. Y todo esto multiplicamos por lo que se llama el menor que le corresponde a este elemento. Y se obtiene eliminando esa fila y su columna. Tenemos entonces el determinante de 2 por 2, 1, 3, menos 1, 2. Ahora pasamos al segundo elemento de esa fila elegida y procedemos de la misma manera. Eliminamos la fila, su fila y su columna y hacemos entonces la suma de
menos 2 por el cofactor, que es menos 1 elevado a la 1 más 2, porque ese es el elemento a sub 1, 2. Y multiplicamos por el determinante que resulta de eliminar esa fila y esa columna, que es 4, 3, 2, 2, un determinante de 2 por 2. Ahora pasamos al tercer y último elemento de esa fila y vamos a multiplicar por menos 1 elevado a la 1 más 3, porque es el elemento a sub 1, 3. Sumamos estos elementos y tenemos el exponente del cofactor. Y vamos a multiplicar por su menor, que es eliminando esa fila y esa columna, el determinante de 2 por 2, que es 4, 1, 2, menos 1. Efectuamos esas operaciones indicadas. Acá tenemos el desarrollo del determinante de 2 por 2, 1 por 2 menos 1 por 3, y así para cada término. Resolvemos esos cálculos y tenemos que también nos sale menos 9. Este es entonces el método que ideó Laplace, y tenemos que atender también que, como en el caso anterior, podemos elegir no solamente filas, sino también columnas para efectuar el mismo procedimiento. Entonces aquí vemos que los elementos considerados son los de la primera columna, a sub 1, 1, a sub 2, 1, a sub 3, 1, multiplicado por el cofactor que le corresponde a cada uno de esos elementos, y a los determinantes o menores de 2 por 2, que resultan de eliminar su fila y su columna según sea el elemento que estamos considerando. Como utiliza el cálculo de los menores, también se suele llamar método de desarrollo por menores. Bien, ahora vamos a verificar los conocimientos adquiridos, y a modo de evaluación vamos a resolver este cuestionario que consta de 4 ítems, y estos los van a entregar en una hoja, van a escanear y enviar por lo menos por WhatsApp, o en todo caso cargan a la plataforma. Consta de una pregunta que dice qué entiendes por determinante de una matriz, después calcular el determinante de estas matrices de 2 por 2, después determinar el valor de la incógnita X incluida entre los elementos de esta matriz, sabiendo que el determinante de esta matriz es igual a 23. Y por último vamos a calcular el determinante de la matriz dada, esta matriz Z, que es de 3 por 3, por ambos métodos estudiados, el método de Sarrus y el método de Laplace. Y tenemos que atender de que los resultados tienen que ser los mismos, porque el determinante de una matriz es único, y cualquiera sea el método que se utilice para calcularlo, nos tiene que dar el mismo resultado. Muy bien, que tengan éxitos en sus estudios y nos vemos en la siguiente clase. Muchas gracias.